Y darle gracias a Dios, amén. Amén. Padre, queremos agradecerte tanto tu amor, la manera como nos puede conmover tu espíritu, la manera, Padre, como tú nos tratas, con tanto cariño, con tanta paciencia, con tanta ternura, Dios. Muchas gracias por dejarnos alabarte, Dios, por dejar levantar nuestra voz para reconocer tu nombre y para reconocernos delante de ti. Gracias por tu misericordia, por dejarnos reunir, por los corazones que se han reunido esta mañana aquí para decir quién eres tú en nuestras vidas y cuánto te necesitamos para seguir viviendo. Bendice este tiempo. Bendice tu palabra, bendice tu Espíritu, Dios, en nosotros, multiplícalo, y que haya una gran cosecha de escucharte, hablar a través de mi voz esta mañana, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús lo reconocemos y lo oramos todo. Amén. Amén. Vamos a terminar la clase. ¿Te acuerdas que íbamos a hablar hoy? De la música y las celebraciones. Yo por mi cuenta preferiría haberme quedado sentado en mi lugar, porque ustedes han sido testigos ahora de lo que hemos vivido como iglesia. No sé si sentiste, ¿no?, en alabanza esa oportunidad de conectarnos con Dios, de mirarlo. Qué increíble, ¿no? Y de verdad creo que un día pudiéramos tener un servicio de solamente alabar a Dios. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Dónde me siento? ¿No? Otro día. Ya, otro día me siento. Hermanos, fuera de bromas, la mitad de la clase ya ha sido dada. Y si yo pudiera calificar una clase mejor que otra, de las tres que yo he dado, esta para mí sería la mejor, porque creo que me ha ayudado a entender a través de un ejemplo vivo lo que quiero compartir contenido en la Biblia, ¿no? Cuando tú puedes ejemplificar algo, en nuestra memoria se guarda mejor, se aprende mejor, el aprendizaje resulta significativo. Y yo lo que viví esta mañana es poder entender lo que en las escrituras vamos a repasar, pero de verdad para mí ya la clase fue dada. Y es increíble poder compartir con ustedes esta mañana este tema. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios en el capítulo 6. Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 12. Dice, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice: se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Y esta es una escritura que seguramente le hemos repasado una y otra vez, y de aquí inmediatamente tienen que surgir dos preguntas en nuestra mente. ¿Qué me conviene? Y si hay algo que me está dominando. Yo cuando leo esta escritura, eso me pregunto inmediatamente. ¿Qué me conviene? Y si hay algo que me está dominando. Entonces, una buena manera de saber qué te conviene o no, por principio de cuentas, es pregúntate si hay algo que te está dominando, y si es así, entonces eso no te conviene. Es decir, en una parte está contenida la respuesta del otro. Si hay algo que te está dominando, es algo que no te conviene.
Ahí tienes una clave para encontrar tú mismo la respuesta. También, en general, ¿cómo un discípulo podría reconocer lo que le conviene o lo que no le conviene? Hay cosas que son súper evidentes, ¿no? Es decir, cualquiera de nosotros podría juzgar, pues, oye, ¿será que me conviene tomarme un par de botellas de vino? Yo creo que no. Es imposible que te convenga eso, porque ¿a dónde te podría llevar el beber un par de botellas de vino? ¿No? Pero hay otras cosas que probablemente son más difíciles de discernir. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, para empezar, si no cultivamos una relación con Dios, es súper complicado poder darnos cuenta si algo nos conviene o no. ¿No? En nuestra mente muchas veces penetran ideas que son distantes de lo que Dios quiere para nuestras vidas de una manera muy sutil, de una manera muy progresiva, muy poco a poco. Y cuando menos nos damos cuenta ya estamos enredados en un criterio puramente humano o mundano. Tenemos que pensar que el pecado involucra normalmente a nuestra conciencia, ¿ya? Si tú miras, bueno, hay un pecado que se llama el pecado por comisión, ¿no? Lo que tú cometes, lo que tú y yo podemos cometer. Y hay otro pecado que se llama por omisión, por dejar de hacer algo. Pero ¿sabes cuál es la peor manera en la que se manifiesta el pecado? Cuando consigue engañar nuestras mentes. Cuando estamos engañados, nuestra conciencia se distorsiona, incluso se diluye, y podemos volvernos más permisivos hacia el pecado. Lo más peligroso de estar engañado es que no nos damos cuenta que estamos engañados. Ese es el peligro de ese tipo de pecado. ¿Ok? Por otra parte, también creo, y conectando un poquito con la primera clase y también la segunda, donde se hablaba un poco del trasfondo religioso y el trasfondo también de nuestra vida secular, nosotros tenemos que pensar cuál es nuestro trasfondo como personas. Nosotros antes de ser cristianos fuimos seres humanos también, ¿no? Y seguimos siendo seres humanos, ¿no? ¿Cuál era nuestro trasfondo antes de llegar a la iglesia en el sentido de qué tipos de pecados eran los más recurrentes en nuestra vida antes de conocer a Dios? Y en ese sentido entre nosotros hay diferencias. Quizás en términos generales hemos básicamente cometido los mismos pecados. Pero pueden haber ciertas diferencias que son importantes considerar, ¿no? Algunos de nosotros podríamos venir de un pasado de alcoholismo, por ejemplo. ¿No? No sé, en la iglesia de Lima, cómo han tratado este tema, etcétera, pero en otras iglesias de nuestro movimiento hay ministerios incluso para ayudar a hermanos que vienen de ese pasado, ¿no? Yo tenía un amigo, el que fue el caballero de honor en mi boda, era un hermano que fue alcohólico. Y él sufría mucho con esto, ¿no? Antes de conocer a Dios. Y alguien, más miembros de su familia también habían sido alcohólicos. Entonces, tenemos eso. Tenemos, por ejemplo, problemas con drogas. Algunos podrían haber tenido un vínculo muy fuerte con las drogas antes de conocer a Dios. Hay un ministerio particularmente en muchas iglesias de los Estados Unidos, de México también, que trata con los temas de alcohol y drogas, por ejemplo. ¿Qué tal un pasado de vida promiscua? ¿No? Que algunos de nosotros podemos haber estado enredados en muchas relaciones, ¿no? De pareja. No sé. Y algunos también fuimos afectados emocionalmente de una manera muy contundente. Más allá de lo, entre comillas, del promedio quizás. Algunos de nosotros podemos haber tenido padres violentos que han practicado la violencia de una manera sistemática hacia la mamá, hacia los hijos. O fuimos testigos del adulterio de nuestros padres. Cosas de ese tipo nos dejan huellas bien profundas. Entonces,
Cuando llegamos a la iglesia, básicamente llegamos con muchos traumas de tipo emocional, de tipo psicológico, de tipo físico incluso, ¿no? Afectados. Y es como si tú pudieras comparar, si esas fueran enfermedades, que son en el fondo trastornos espirituales también, si esas fueran enfermedades solamente del cuerpo, algunos de nosotros vinimos sufriendo del hígado, otros probablemente sufrimos de los pulmones, ¿no? Entonces, el médico que nos ha rescatado y que nos ha dado la oportunidad de tener una vida nueva, que es Dios, tiene que darnos un tratamiento peculiar también. Y tiene que tratar estas cosas en nuestras vidas de una manera puntual. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que reconocer de ese pasado qué áreas específicas necesitan ser vigiladas y ser tratadas con una terapia especial. Cuando digo terapia me refiero, obviamente, primero a la relación con Dios, ¿no? A lo que vamos a cosechar en nuestra relación con Dios. Entonces, para contestar esto de no todo me conviene, no debo dejar que nada me domine, en el tema este de la música y las celebraciones, tenemos que evaluar todo lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Porque pueden ser áreas débiles para unos, no necesariamente para otros. Entonces tenemos que tener, ¿no?, cuidado con esto, pedirle quizás opinión a otros discípulos también, contarle tu experiencia. Y esa es una manera buena de, por principio de cuentas, reconocer qué me conviene y ver si hay algo que me está dominando. Porque este tema de la música y las celebraciones tiene que ver con eso. Nosotros no podemos poner reglamentos en la iglesia de escucha esto, no escuches esto, o si puedes bailar o no puedes bailar. Primero, evalúa lo que acabo de hablar a la luz de esta escritura. No todo me conviene, soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo me conviene y no debo dejar que nada me domine. ¿Ok? Ahora, yéndonos al tema puntual de la música y las celebraciones, yo quería que veamos el contexto de la música y veamos el origen para poder distinguir entonces cuál es el principio y cuál sería la aplicación de ese principio. Pero me refiero al origen de la música en el sentido de la iglesia, en el sentido de la vida de los cristianos. Voy a leer aquí un comentario que dice: ¿qué representaba la música en el culto? Ya habla del drama litúrgico. Dice: entre los momentos del culto, o como preludio del mismo, se interrumpía o introducía la liturgia con una nueva aportación de acción y posteriormente de texto y también de melodía. Básicamente dice que era un drama porque evocaba un momento, ¿no?, en el sentido de una representación que implicaba acción, diálogo, texto. Básicamente, la música en la iglesia ha estado vinculada a las representaciones teatrales. Dice: según una de las teorías formuladas, el origen de esta forma de música en el culto puede encontrarse en la práctica de hacer procesiones dentro de la iglesia en momentos especiales del culto. El adorno de estas procesiones, con un comentario gestual, fue un breve paso hacia la nueva estructura dramática. Es decir, básicamente la música estaba asociada a la escenificación teatral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la música iba más allá de solamente sonidos. Implicaba hacer toda una representación, reproducir, recrear una escena que tenía que ver con parte del culto en la iglesia. Entonces, una de las cosas que creo que tenemos que pensar es: esa práctica que tiene un sentido y una dirección para la iglesia puede tener otro sentido y otra dirección en el mundo. La música. ¿Por qué? Bueno, porque si piensas, hay algo en común, sea en la vida de la iglesia o sea fuera de la iglesia. En el fondo, en el origen de la música como parte del culto,
se buscaba sumarle más sentidos a nuestras emociones. ¿Qué tipo de emociones? Bueno, lo acabamos de vivir aquí en la iglesia, ¿no? A través de la alabanza. Reflexión, meditación, exaltación. ¿De quién? Pues de Dios. Eso era el sentido de la música en el culto. Y la representación teatral tenía por objeto apoyar esa adoración, esa meditación, esa reflexión. Pero la misma música, si tú la trasladas y la sacas del contexto del culto en la iglesia, podría despertar también otro tipo de emociones, como nostalgia, euforia, desenfreno. ¿Te suena lógico? ¿Te suenan cosas que la música puede despertar? ¿Sí? Entonces, imagínate, ¿no? De pronto escuchar música es no solamente prestarle tus oídos, sino de pronto podemos asumir personajes imaginarios en medio de esa representación de la canción, ¿no? En medio de la letra que la canción se está dejando escuchar. No sé si te ha pasado en alguna etapa de tu vida y te empiezas a identificar con un personaje de la canción, ¿no? Al final de cuentas, la música sí nos atrapa, ¿no? Para bien o para mal. Y no es necesario pensar en este tema de la música con letra satánica, ¿no? Esas cosas que de pronto son demasiado evidentes, ¿no? Pensemos que la música al final de cuentas sí tiene la capacidad de comprometer nuestras emociones y de desbordarlas. Y eso puede tener distintas direcciones, ¿no? Para dónde se desbordan nuestras emociones pueden tener distintas direcciones. Veamos qué dice 1 Samuel capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 23. Mira lo que dice la Escritura. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Dice: así que cuando el espíritu maligno de parte de Dios atacaba a Saúl, David tomaba el arpa y se ponía a tocar. Con eso, Saúl recobraba el ánimo y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. El sonido de dulces melodías habría tenido propiedades calmantes, ¿no? Si se atribuye valor a este pasaje, en este contexto, dice que cuando el espíritu maligno asaltaba a Saúl, David tocaba la citara y entonces Saúl se calmaba, mejoraba su ánimo, incluso el espíritu maligno se alejaba de él, dice. Sin duda, sí tiene una repercusión en nuestras emociones la música, tenemos que reconocer eso. ¿Okay? Y tiene un sentido dentro del culto, en la vida de la iglesia, y puede tener otro sentido distinto fuera del culto y fuera de la vida de la iglesia también. Eso es el primer punto que quisiera que lo tengamos claro. La música por sí sola no es mala. Depende, ¿no? Del contexto, depende de qué situación está envolviendo en nuestra vida, cómo nos vinculamos con la música. Vamos a ver un poco más qué implicaba la música en las celebraciones, ¿no? También a la luz de algunos pasajes bíblicos. Pero dice que el canto estaba también presente en otras ocasiones de la vida de reyes y de héroes. Se entonaban melodías en los momentos de triunfo y había cánticos y gritos de guerra. No olvidemos que el Hosana, el canto de alabanza a Dios por excelencia, fue un grito litúrgico, pero anteriormente fue un grito de batalla. Estas prácticas musicales estaban especialmente presentes en los libros bíblicos que refieren la vida de Israel, en el momento de la conquista de la tierra prometida y del mantenimiento de sus confines.
para los hebreos fueron un elemento significativo y característico tanto de los momentos litúrgicos en las fiestas y banquetes, o bien un medio de distracción para aliviar las fatigas del trabajo. Interesante, ¿no?, lo que podía representar la música y el canto para los judíos, los hebreos. Miremos un ejemplo bien conocido en Lucas 15, 25. Una fiesta. ¿Quién de nosotros no ha participado de una fiesta? Difícil, ¿no? Imagínate, te casas y no lo celebras, ¿no?, con una fiesta. O cumples años, o nace tu hijo. Hay muchas circunstancias que podrían llevarnos a hacer una fiesta, ¿no? Lucas 15. En el versículo 25. Dice entonces: entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: es que tu hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque lo recobró sano y salvo. En el 32, el 31 dice: no, el padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo. Le decía al otro: hijo, y todo lo que tengo es tuyo, pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Entonces en la Biblia encontramos celebraciones, encontramos fiestas, encontramos banquetes, ¿sí, no? No estaban prohibidas. Encontramos música, encontramos canto, encontramos baile, vas a ver que sí. Pero piensa, ¿qué animaba la celebración esta de la historia del hijo pródigo? ¿Qué se celebraba? ¿Y a quién se celebraba en todo caso? Detrás de ese hecho, ¿quién estaba? ¿Quién era el autor intelectual de que haya pasado eso? Dios, ¿no? Que le permitió al hijo regresar, reconocer lo que había hecho, la decisión equivocada que había tomado. Y entonces había un buen motivo para hacer una fiesta. Una fiesta puede ser una gran manifestación de gratitud, ¿no? Recuerdo en la iglesia cuando yo me iba a casar, y seguramente se practica en las iglesias de nuestro movimiento, hacemos una fiesta o una celebración de gratitud, ¿no? Invitas a las damas y a los caballeros que van a participar en tu boda y se intercambian agradecimientos, ¿no? Y celebramos, porque esos amigos, especialmente que han rodeado nuestra vida, son súper significativos, ¿no? Para los discípulos, para las hermanas, para los hermanos, estos hermanos que participan en nuestra boda, por distintas circunstancias han representado algo bien especial, ¿no? Nos reunimos, celebramos, es un momento de dicha, ¿no? Y entonces es esta manifestación de gratitud que puede estar en el medio de una celebración, también podría cambiar de dirección. Y piensa, fuera de la iglesia, ¿qué puede pasar? Bueno, volverse simplemente una gran manifestación de pasiones, ¿no? Pregúntate, bueno, ¿qué rodea la celebración cuando Dios no está en el centro? ¿Cómo se va generando el ambiente? En vez de lo que acabamos de hacer en el culto, de sensibilizar nuestros corazones a través de la alabanza y conectarnos más con la naturaleza de Dios,
Se busca despertar nuestras emociones a través del alcohol, por ejemplo, ¿no? El alcohol es un estimulante, pues. Entonces empieza el alcohol a correr para ponernos a tono, ¿no? Como se dice en el ambiente humano secular. O tenemos que pensar, bueno, ¿y cuáles son las razones que nos permiten, en el fondo, estar juntos? Yo pienso, ¿no? Para una fiesta en la iglesia, bueno, ese aprecio por los amigos, el intercambio de anécdotas, en serio, tantas cosas. Pero fuera de ese contexto, ¿qué implica la fiesta? ¿Te has preguntado, no? ¿Y has visto un poco el ambiente? Uno se empieza a hablar de los logros que cada uno tiene ¿no? Y de pronto alguien, no sé, empiezan a surgir las envidias y las comparaciones y sí, pero ¿dónde está tu hijo? Y el mío, y mira, yo, tú, y más alcohol, y de pronto puede surgir un recuerdo desagradable del pasado entre esos dos amigos, ¿no? Y terminar mal, ¿no? Algo que empezó bien, que tenía una buena intención, terminar muy mal por este personaje, ¿no? Presente del alcohol. Ahora, pensémoslo en otro sentido. Alguien que vive sostenido por el amor, el corazón de Dios, ¿tú crees que podría ser una persona triste? O sea, nosotros básicamente como cristianos, ¿qué debemos parecer que estamos preocupados y tristes y es imposible que estemos alegres? Entonces, ¿está prohibido alegrarnos? No. Por supuesto que para nosotros como cristianos las fiestas también forman parte de nuestras distracciones, de nuestra convivencia social. Tenemos familia, ¿no? No nos hemos apartado de la familia. Al contrario, incluso la Biblia dice que cuando uno está en pecado, tu semblante es triste y tu vida puede reflejar más que eso, ¿no? Tristeza. Entonces, para un cristiano no está prohibido ser una persona alegre y una persona que participe de una celebración, que pueda cantar y bailar. No está prohibido. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, yo creo que la diferencia es ver qué tipo de pensamientos evocan la música que escuchamos. Si estamos en una celebración, qué atmósfera se crea, qué diálogos se intercambian, ¿no? Y yo estoy seguro que varios o todos ustedes tienen anécdotas con el tema de la música. Estoy seguro que en algún momento la música ha sido parte de tu nostalgia, ha sido parte de tu depresión, ha sido parte de ideas raras, de volver al pasado quizás. Puede ser, ¿no? Escuchabas una canción ahora y te hacía recordar hace 15 años, cuando no eras cristiano. Me acuerdo de esta canción, de una fiesta, ¿no? O de un enamorado que tuve, una enamorada, en fin, y pueden empezar a surgir todas las imágenes en nuestra mente, ¿no? De ese tiempo. O lo que decía hace un rato, bueno, qué atmósfera, qué diálogo hay en medio de una fiesta, cuando en el centro no hay un sentido de gratitud, un sentido de reconocer que quien sostiene nuestra alegría no es las cosas que cosechamos en la vida. O sea, eso también nos alegra, por cierto, pero básicamente nos alegra que hemos sido perdonados y que tenemos una oportunidad de vivir una vida distinta, y que un día nos va a recoger Dios de todo esto, que es una cuestión bastante efímera, pasajera, y que nos va a ir a veces bien y a veces no tan bien, no, pero solamente en el cielo vamos a tener completa alegría. Nuestra cosecha va a estar completa ahí, y mientras tanto, acostúmbrate mejor a que vas a tener tiempos buenos, tiempos malos, ¿no? Vamos a terminar en 2 Samuel 6, versículo 14.
Segunda de Samuel 6. Mira lo que dice, segunda de Samuel 6, en el versículo 14. Dice, David iba vestido con un efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas. Y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toque de trompetas. ¿Te imaginas? Dice que danzaba con todas sus fuerzas. Yo solamente me puedo imaginar en el niño de Jueves de Paguita. ¿No me viene alguien más acelerado que ese niño? Para pensar en alguien que baila con todas sus fuerzas. ¿No? Debe haber estado así más o menos a esas revoluciones. Bailaba delante del Señor con todas sus fuerzas. No, pero en medio de eso, si tú lees lo que sigue, surge un personaje, una mujer, ¿no? Mical, que le dice, qué bien ha quedado hoy el rey de Israel, mostrándose delante de las esclavas de sus criados como un desvergonzado cualquiera. Mira lo que recibió, ¿no? Probablemente estaba celosa, no sé, envidia. Porque en el versículo 21 del capítulo 6, David le respondió, es verdad, he estado bailando, pero ha sido delante del Señor, que me escogió en lugar de tu padre y de toda tu familia para ser el jefe de su pueblo Israel. Por eso bailo delante de él. ¿Qué tal respuesta? ¿No? Hermano, ¿te gustan las fiestas? ¿Sí o no? Claro que le gustan, si bailan pero duro. ¿No? Bailamos ya. Qué bueno. ¿Qué peruano no es un buen bailador de salsa? Tú pregúntale a mi esposa. Le enseñaba a bailar salsa estilo peruano, ¿no? Se entiende entonces a la luz de esta escritura que y está prohibido que los cristianos podamos divertirnos, podamos bailar, podamos cantar, podamos escuchar música. ¿Se entiende cuál es lo que hace y qué es lo que hace la diferencia, no? Yo animo a la iglesia a cosechar de la libertad que Dios nos ha dado para ser personas alegres, que puedan cantar y bailar motivadas por el amor y el cariño que recibimos no solo de Él mismo, pero también de las personas que nos rodean. Esa es la fuente de nuestra dicha, de pensar, bueno, estas personas con las que estoy celebrando, Dios las ha perdonado también, Dios las ha rescatado, ¿no? Y por lo tanto es un motivo de alegría tenerlas a mi lado y podemos juntarnos a celebrar. Amén. Quizás no hemos agotado el tema, estoy seguro, pero el tema de tomar es diferente que si tú en una comida, y si entre nosotros hubiera un argentino, pues diría, oye Jorge, pero yo cada vez que almuerzo me tomo una copa de vino, ¿no? Es normal, es parte de la cultura, o de un europeo, un italiano, que te va a decir, oye, yo tomo vino todos los días, y no es un borracho, sino, ¿no? Es parte de la gastronomía y la cultura. Y yo creo que un cristiano debe ser muy sabio, prudente. Me regreso a la primera escritura, a poder reconocer nuestro trasfondo, nuestro pasado, a revisar las áreas en las que podemos ser más débiles, ¿no? Si has tenido problemas con alcoholismo, pues tener mucho cuidado con eso. Y no todos somos vulnerables y susceptibles a lo mismo. Hay algunos que podemos batallar más con un tema, con otros. Obviamente hay cosas que nadie puede decir, no Jorge, eso a mí sí no me toca, ¿eh? Eso no te creo. Y tampoco te lo cree Dios.
El tema de lo que es pecaminoso nos va a afectar a todos. Es como también una vez, siendo joven discípulo, ¿no? Un hermano que también se había bautizado recientemente, pues decía que no le afectaba mucho ver imágenes que podían despertar en él una situación de erotismo. Le dijimos, estás loco, o sea, ¿qué estás haciendo? No, yo no tengo problemas con eso. Y bueno, ¿y cuál es el sentido entonces bueno, no tienes problemas, no te creo, pero bueno, ¿y cuál es el sentido de hacerlo? ¿Qué quieres? O sea, ¿eso te va a cultivar espiritualmente en algún sentido? Ok, supongamos que no te afecta, ¿pero te ayuda? Lo que dice la Escritura es reconocer lo que te conviene. O sea, no es solamente evitar lo que no me conviene, sino buscar lo que me conviene. Y ahí, bueno, ya me estoy saliendo del tema de la música y las celebraciones, pero el tema ¿no? Tú ves un periódico y es un desastre, ¿no? Básicamente bombardeado de imágenes. Pero tú dices, quiero leer noticias, no se puede. Ya voy a ver la televisión, las noticias. También surge cualquier bloque de noticias con algo que quiere ser más sensual, no sé, ¿no? Siempre el tema está ahí merodeando el ambiente, pues en todos lados, ¿no? Bueno, la próxima semana vamos a hablar de este tema de internet y redes sociales. La clase la va a dar mi esposa, por cierto. Va a reaparecer. Todavía va a compartir porque ella hizo un curso específico que tenía la Fundación Esdras allá en México, la escuela bíblica, ¿no? Pero esa es otra manera más de vernos afectados también, ¿no? Tú pones en internet, no sé, cualquier cosa, San Borja, y te pueden salir mil cosas, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con San Borja. O sea, tú estás buscando, no sé, una dirección en San Borja y te sale cualquier cosa. Entonces, es una cuestión que tenemos que, yo digo, la clave en la primera escritura que repasamos. Somos libres, como dice nuestro himno, ¿no? Amén. De hacer lo que queramos, dice la escritura, pero tenemos que reconocer que no todo nos conviene, ¿no? Y si hay algo que nos ha dominado en el pasado, puede ser una amenaza para que nos vuelva a dominar siendo cristianos. Entonces, hermanos, abramos los ojos y vivamos felices. Y disfrutemos y celebremos con moderación, ¿no? Obviamente también cuando la celebración está rodeada de más cristianos, el ambiente va a ser distinto. Así es. ¿No? No sé, para todos los que aquí son casados, cómo fueron sus fiestas de matrimonio, pero ¿tienen familia? ¿Sí, verdad? ¿Fuera de la iglesia? Sí. Ok. ¿Y esa familia les gusta tomar Inca Cola? No. También. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces si tienes una celebración donde participa tu familia y además de un familiar no le gusta el agua San Luis? ¿Qué hacemos? Le pones una botella de pisco. Ellos van a traer su propia medicina. ¿Ves? Entonces, ¿qué debes hacer? Bueno, tratar de... Tratar de cuidar el ambiente hasta donde sea posible, ¿no? Obviamente, no sé, la boda, el matrimonio de un discípulo, seguramente van a haber más discípulos que no discípulos. Por lo tanto, eso ayuda a proteger el ambiente un poco, ¿no? No sé, ojalá que haya quedado claro la reflexión. Nosotros no nos regulamos por principio de está prohibido, está prohibido, está prohibido. Pero seamos sensatos, estemos con los ojos abiertos, reflexionemos y creo que Dios nos va a cuidar. ¿Amén? Amén.